Los cuerpos de las velas y su significado. Las velas japonesas pueden tener muchas formas, y es importante aprender a distinguirlos. A través del tamaño y el color del cuerpo de la vela podemos intuir la vitalidad de los toros u osos. Puede ser que haya un claro ganador cuando la vela es amplia en una dirección, o puede que haya una intensa batalla sin un vencedor claro, lo que puede provocar indecisión. O puede incluso que ni siquiera tenga un cuerpo, como por ejemplo un doji. Así que vamos ahora a ver los diferentes tipos de vela en función del tamaño de su cuerpo. Cuerpos largos, cuerpos medianos o sin cuerpo. Vamos a ver primero las velas que tienen cuerpos largos. Estas velas tienen el precio de cierre lejos del de apertura en comparación con las velas de su entorno. Ten en cuenta que para saber si algo es grande o pequeño es de compararlo con algo más. Incluso puede que el precio de apertura fuese el mínimo que alcanzó la vela, con lo cual puede que incluso no tenga ni siquiera sombra. En este caso, por ejemplo, el precio de apertura de una vela bajista, como puedes ver, prácticamente fue el máximo que tuvo, con lo cual ni siquiera tiene sombra. Puede que en este caso, los osos tuvieran el control de la sesión de principio a fin y ni siquiera podían replicar nada los compradores. Los compradores en este caso ni siquiera pudieron alzar un poco el precio. Aquí los osos de principio a fin prácticamente tuvieron el control. Pero como puedes ver, simplemente la teoría es que el precio de apertura, en una vela, en este caso alcista, esté lejos del precio de cierre. Aquí, pues también más o menos es una vela claramente alcista, aunque tenga sombras o no las tenga. Es más alcista cuanto menor sea las sombras que tiene también, porque eso significa que los osos en ningún momento pudieron prácticamente replicar nada. Aquí, en este caso, en esta vela bajista, los toros replicaron. La vela abrió aquí. Los osos impulsaron el precio hacia arriba. Finalmente los osos es verdad que ganaron. Aquí los toros lo mandaron arriba y los osos finalmente recuperaron el terreno. Luego ganaron bastante la batalla. Pero en este punto llegaron a ganar hasta aquí abajo. Pero en este punto los toros lanzaron el precio nuevamente al alza. Aquí recuperaron parte de lo perdido. No demasiado, porque la vela es claramente bajista, pero digamos que sí plantaron batalla, tanto aquí al principio como al final. O puede que no hayan planteado batalla en ningún momento. Por ejemplo, este caso. Hay muchos tipos de velas y patrones que incluyen velas largas. Pueden aparecer en cualquier parte del gráfico. Por lo que lo importante no es que aparezcan, sino dónde aparecen. Continuamos viendo las velas de cuerpos largos. Como esta feliz amiga alcista. Las velas de cuerpo largo también pueden ser la mejor confirmación de un rompimiento, ya que el rompimiento de un nivel importante de soporte o resistencia requiere mucha decisión, y eso es justo lo que estas velas indican, decisión. Es decir, la batalla entre alcistas y bajistas no fue tal. En este caso, por ejemplo, la batalla la ganaron claramente los alcistas. Hubo mucha decisión alcista. Si hay un nivel de resistencia, supongamos que esta es una resistencia y hay un rompimiento de este tipo, implica que aquí, en este punto, donde se produjo el momento en el que atravesaron la línea, los alcistas tenían mucha determinación de querer que el mercado continúe al alza y los bajistas, a pesar de que aquí se habían concentrado probablemente para resistir, no pudieron hacer frente. En este video el tema central no son los soportes y resistencias, aunque lógicamente tienen un papel importante. Te aconsejo que busques algunos videos que hay en el canal de YouTube de Trading United acerca de los soportes y resistencias, porque además hay unos vídeos muy explicativos. Si no los localizas, pregunta en el foro. Entonces, habitualmente, si aquí hay una zona que en el pasado fue resistencia, se produce el rompimiento con esta vela, lo más normal es que, a no ser que haya muchísimas ganas y determinación de que esto continúe al alza, lo más probable es que incluso a los compradores también les interese un pullback a la resistencia pasada, soporte futuro, para o adicionar posiciones o que se incorporen refuerzos, por así decirlo, es decir, que se incorporen nuevas personas convencidas de que esta zona pasa a ser ahora territorio de toros y quieran comprar, lo cual va a aumentar el poder de este movimiento alcista. Ten en cuenta que la historia tiende a repetirse muchísimo en los mercados financieros. Entonces, tras un movimiento fuerte, suele haber una corrección.
Con esto ya terminamos de haber visto todas las partes que configuran las velas y las posibles formas que pueden tener. Hemos visto el cuerpo de la vela y también, bueno, los diferentes tamaños que puede tener. También hemos visto las sombras o mechas y lo que pueden representar. Así que a partir de ahora, ya puestas las bases, vamos a ver lo más importante. ¿Cómo puedo ganar dinero con esto? Bueno, pues sabiendo interpretar patrones de vela. Ahora que ya hemos visto ejemplos de grandes velas, alcistas y bajistas y su potencial, se plantea una pregunta. ¿Qué pasa con el resto de velas que se salen de esta categoría? Velas con cuerpos pequeños o medianos significan que alcistas y bajistas están en pugna y que no hay un ganador claro. No hay fuerza ni para subir ni para bajar, es decir, hay indecisión. En este caso, o bien hay muchos alcistas convencidos contra bajistas convencidos, o simplemente no se decanta el mercado porque los indecisos están esperando a ver quién gana para luego entrar en masa. Este tipo de velas reciben muchos nombres, pero por su forma en parecido muchas veces se las conoce popularmente como peonzas o tops. Como puedes ver, estas velas tienen cuerpos relativamente pequeños. Entre el precio de apertura y el precio de cierre no hay una gran diferencia. Igual aquí, precio de apertura, precio de cierre, la diferencia no es demasiado grande. Significa que no hay vencedor claro. En un momento, los alcistas se hicieron con el control. Finalmente fueron contrarrestados. Y los bajistas consiguieron mandar otra vez el precio hacia niveles incluso por debajo del precio de entrada. Pero ahí nuevamente los alcistas contraatacaron. Total, que el precio prácticamente cerró relativamente cerca de donde abrió. Resultado, indecisión. Mientras tanto, como en política, los indecisos están aquí, que además son la mayoría, esperando para ver quién acaba ganando. Y según se decante hacia el norte o hacia el sur, entrarán todos ellos en masa y finalmente son los que provoquen la tendencia alcista o la tendencia bajista. El color de la vela del cuerpo no es realmente muy significativo. También, al igual que las velas largas, lo importante no es que aparezcan los tops o peonzas, sino dónde aparecen. Si aparecen cerca de un soporte o una resistencia, o tras alcanzar un nuevo máximo o un nuevo mínimo, nos están indicando que se está perdiendo impulso, que se les está acabando la munición, y que puede, porque siempre solamente hablamos de probabilidades, que se haya alcanzado un precio atractivo para ir en dirección contraria. Puede indicar un potencial cambio de tendencia. Bueno, una tendencia a lo mejor son palabras mayores, pero puede indicar un pullback, por ejemplo. Las velas que no tienen cuerpo, o doji, que por cierto se dice igual en singular que en plural, representan a las mil maravillas una dura batalla e indecisión. Ocurre cuando el precio de apertura y el de cierre es el mismo o prácticamente idéntico, aunque durante la sesión la pelea ocurrió fuera de ese nivel. Aquí puedes ver cómo el precio de apertura y el de cierre es idéntico. Y no hay un cuerpo. Aquí lo mismo. Entonces, la batalla se produjo en toda esta zona. Abarcó todo esto para finalmente regresar al mismo lugar de inicio. Y aquí igual. Las sombras son muy importantes también en este tipo de velas. Es decir, por muy cruenta que fuera la batalla, finalmente terminó como empezó. ¿Por qué? Porque hubo una gran lucha. Ni los compradores ni los vendedores querían ceder terreno. Y cuando uno ganaba terreno, el otro entraba con toda su fuerza para intentar recuperar o incluso ganar, pero al final ambos estaban muy convencidos de sus objetivos. Una pregunta muy inteligente que te estarás haciendo es ¿por qué la has pintado una de color verde y la otra de color rojo? Si tienen el mismo precio de entrada y de salida. Bueno, cierto. ¿Conoces el refrán "no te fíes ni de tu propia sombra"? Bueno, pues en este caso no es cierto. Las sombras, bien interpretadas, pueden darte información de muchísima calidad. Como por ejemplo, en una resistencia, si tenemos por ejemplo una vela alcista con una larga sombra hasta esa resistencia, podría estar indicándonos, la tendencia previa sería alcista,
que los toros efectivamente hicieron el intento de asalto de este nivel de resistencia importante, para intentar continuar con el precio al alza. Pero los osos no lo permitieron, porque son muchos y en ese nivel pues podrán ser fuertes. Y lo que hicieron fue revertir el movimiento. Es decir, entraron en cuanto tocó el nivel de resistencia, el nivel importante, entraron en masa. Y a pesar de que habían ganado todo esto, los toros les hicieron retroceder hasta aquí. Entonces, ¿por qué es importante las sombras? Porque en lugar de tener que esperar a la siguiente vela, imagínate que la siguiente vela hace la confirmación así, y entrar aquí abajo, en lugar de eso, este es un patrón de velas, y puedes utilizarlo como entrada. Podrías entrar a este nivel en lugar de a este. Bueno, todo esto con muchos matices, es un ejemplo rápido de lo importante que son las sombras. Vamos a comenzar por los patrones de velas individuales, es decir, los formados por una sola vela. Comenzamos por el hammer o martillo. Los nombres realmente no son importantes. Con el tiempo te irán sonando, pero lo importante es la formación en sí. Bien, condiciones para que haya un hammer. En primer lugar, el hammer es considerado un patrón de cambio de tendencia. Es decir, que en la teoría más estricta haría esto tras el hammer. Por lo tanto, tiene que haber, primero, una tendencia bajista. El cuerpo es pequeño y da igual el color. Entonces, por eso aquí está de color gris. Y los patrones que aparezcan grisáceos es porque su color no importa. Tienen una pequeña o ninguna sombra superior. Es decir, el precio de apertura, en caso de que fuera una vela bajista, sería prácticamente el máximo. O bueno, en caso de que fuera una vela alcista, el precio de apertura estaría aquí por encima, el precio de cierre. El precio de cierre estaría muy cerca del máximo. Pero el caso es que la mecha o sombra superior prácticamente o no hay o es muy pequeña. Y la sombra inferior es mínimo más o menos del doble que el cuerpo, como poco. Puede que sea mucho más grande o muchísimo más grande, pero el caso es que mínimo el doble. Ahora bien, tampoco estés con una regla midiéndolo, que esto no son matemáticas exactas, es acostumbrar la vista. Los patrones pueden aparecer en cualquier time frame, sin embargo siempre van a ser más importantes cuanto más grande sea el time frame. Por ejemplo, un time frame de un día o de 4 horas va a ser mucho más importante que el que aparezca en un minuto o en 5 minutos. En concreto este representa que ha durante la sesión mucha presión de venta. De hecho, el mercado ya venía en tendencia bajista, con lo cual ya había presión de venta desde antes. Y en este caso se produjo una gran venta que alcanzó su punto máximo donde terminara la sombra. Pero recuerda que los patrones de velas son importantes siempre y cuando aparezcan en algún lugar especial. Entonces supongamos que aquí hay un soporte. Aquí es donde están los compradores al acecho porque el precio les parece interesante. ¿Y qué hacen? Que en cuanto el precio toca su nivel, entraron en compra y hicieron retroceder ampliamente hasta más del 2/3 al precio. Entonces terminó formándose esto. Has de ver detrás del patrón los movimientos que ha habido para poder comprenderlo mejor. La forma de operarlo dependerá de cuál es tu aversión al riesgo. Por ejemplo, puedes operarlo si estando aquí el soporte, se ha producido este patrón y luego a lo mejor lo que quieres hacer es esperar a que haya un regreso a la zona como retesteo y confirmación. También puede que este patrón sea ya el retesteo. Es decir, el precio llegó aquí, luego apareció esta vela y al aparecer la puedes considerar como la nueva prueba que están haciendo a este nivel y hacer la entrada. Ambos ejemplos que hemos visto representarían entrar con esta vela de forma individual. Tal vez prefieras que haya un patrón alcista a continuación, por ejemplo así, para entrar ya en él, como confirmación de que los alcistas están tomando el control nuevamente. El stop loss iría siempre por debajo del nivel de soporte en el cual se ha apoyado el hammer. Como puedes ver, es exactamente igual que el hammer. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Ah, y ahí la clave.
Este patrón también indica cambio de tendencia o cambio del movimiento previo. El hammer era una tendencia previa bajista que revertiría en el hammer hacia alcista. En este caso, sin embargo, el hanging man tiene una tendencia previa alcista y revertiría hacia bajista. El cuerpo es pequeño en relación con la sombra y el color realmente no importa, da igual que sea alcista que bajista. Suele tener una pequeña o ninguna sombra superior y una larga sombra inferior. La sombra, según las normas, debería ser al menos el doble que el cuerpo. Pero ya hemos visto en los ejemplos anteriores y en los que veremos a continuación que esto no es matemático. No vamos a estar midiendo con una regla cuántos pips mide el cuerpo y cuántos pips mide la sombra. Es visual. ¿Cuál es la psicología detrás de este movimiento? El mercado supongamos que cerró a este nivel y hubo una enorme presión bajista. ¿Por qué? Suponemos, porque siempre vamos a suponerlo, que la vela no está en cualquier parte, sino que está en una zona importante. Aquí habría, por ejemplo, una resistencia. Entonces hubo una enorme presión bajista. Ventas, ventas y ventas que entraron aquí todos a una. Sin embargo, cuando ya bajó tanto, los alcistas dijeron, no, 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 nosotros queremos que el mercado siga subiendo, queremos obtener más beneficios con ese tipo de operación. Entonces entraron y finalmente generaron esta larga sombra. Ahora bien, piensa que a este nivel entraron tantos bajistas que al menos temporalmente hubo una vela de este tamaño, roja, o del color que hayas puesto para bajista. Lo que significa que este es un aviso. Aquí hay muchos osos dispuestos a entrar en venta. Dos patrones formados por una sola vela. Turno ahora para el Shooting Star. En español se podría traducir como estrella fugaz. Las condiciones para que esto aparezca han de ser que en primer lugar debe de existir una tendencia alcista previa, para que luego revierta, habitualmente, hacia una tendencia bajista. Ya sabes que puede ser o bien tendencia o bien un pullback. Además suele tener o ninguna o muy poca sombra inferior y una larga sombra superior que es al menos el doble del tamaño del cuerpo. El cuerpo es indistintamente de un color u otro, no suele ser relevante. También en ocasiones puede abrir con un gap, es decir, un hueco entre la vela anterior y esta. De todos modos, en el Forex, como es un mercado tan sumamente líquido, aparecen relativamente muy pocos gaps. En otros mercados sí, y por eso esta vela suele tener esa definición. Como todos los patrones, no importa tanto el hecho de que aparezcan, sino dónde aparecen. Suponiendo que esta es una zona de resistencia, los toros lanzaron el mercado hacia arriba. Hay una tendencia previa alcista, tiene mucha fuerza, esta vela llegó a ser muy alcista, pero llegó un momento en el cual, cuando llegaron a esa zona de resistencia, los osos entraron en masa ahí, estaban esperando para entrar. Y no solo se conformaron con eso, sino que tras formar este patrón, probablemente convencieron a otros muchos osos que estaban a la espera para que finalmente el mercado se fuera a la baja. Este patrón también de reversión aparece tras una tendencia bajista, para dar la vuelta en un pullback alcista o en una tendencia alcista. Ya sabes que la intensidad del movimiento que revierte puede ser diferente, o bien muy fuerte, con un cambio de tendencia completo, o bien un pullback. El color del cuerpo da igual, siempre y cuando este sea pequeño. Suele tener una sombra muy pequeña en la parte inferior o no tener sombra. Y una larga sombra superior que suele ser mínimo el doble del cuerpo. Mínimo y entre comillas, ya sabes que todo esto puede variar. Recuerda lo de siempre, lo importante es dónde aparece. Supongamos que aquí hay un soporte. En cuanto el precio lo toca, los toros entraron en masa. Generaron una larga vela alcista. Pero en un punto de la sesión, finalmente los osos revertieron el movimiento. Si esta vela, por ejemplo, imagínate que es de una hora, a lo mejor durante 45 minutos, los toros tuvieron el control y finalmente los osos lo revirtieron al final. Que es una vela de 15 minutos, pues a lo mejor durante 7-8 minutos los toros ganaron y luego le dieron la vuelta.
Lo importante es la intención. Y la intención significa que en este soporte los toros dejaron claro que al menos durante parte de esa sesión hubo una vela de este tamaño alcista. Entonces han dejado intuir que van a seguir planteando batalla aquí. Que son muchos, están armados. Patrón, más bien esta vela, se llama Maru Bozu. Suena maldición, ¿verdad? Y en este caso sí que tienen un color definido, es alcista. Luego en el siguiente video vamos a ver el Marubozu bajista. Este se trata de un patrón de confirmación alcista. Quiere decir que viene una tendencia alcista previa y tras esta vela se considera que la tendencia va a continuar al alza. Es muy útil, por ejemplo, en las resistencias, lo cual estaría avisándonos de un rompimiento. Es decir, la resistencia podría venir a este nivel y tras esta vela, que lo rompe con tanta decisión, estaría advirtiéndonos que este rompimiento es auténtico, no es un falso rompimiento y que la tendencia va a continuar por encima, al alza. La vela puede ser de diferentes características. Puede tener tanta fuerza que desde el momento en que abre hasta el momento en que cierra, esos valores son sus máximos y sus mínimos. Es decir, no retrocede ni un ápice desde que abre hasta que cierre, y cierra en el máximo. También puede retroceder ligeramente al inicio, una pequeña sombra inferior, o puede cerrar un poco por debajo del nivel en el que finalmente cerró. Tuvo un máximo y luego retrocedió ligeramente. La cuestión es que suele ser una vela muy alcista, con poco retroceso o ninguno. Prácticamente de principio a fin, los toros tuvieron el control. Hoy cenamos oso. Otro patrón de vela es formado por una sola vela y que además aparece para un rompimiento bajista, es el que vamos a ver a continuación. El marobozo Marubozu, pero tipo ahora bajista. Este patrón, igual que los anteriores formado por una sola vela, implica y requiere una tendencia bajista previa. Luego aparecería el patrón y finalmente continuaría siendo bajista. El patrón probablemente rompería una línea de soporte. Y todas estas igual. Tendencia previa bajista, rompimiento de una línea importante, en este caso por ejemplo un soporte, y finalmente, o una media móvil o lo que sea, y finalmente continúa la tendencia bajista. Lo importante es que esta vela tiene muchísima fuerza bajista. Puede ocurrir que desde la apertura hasta el cierre los osos dominen la sesión y en ningún momento los toros pudieran hacer ni un simple retroceso. O puede que hiciera un pequeño retroceso al inicio de la sesión, pero que finalmente el cierre, por ejemplo, fuese sin ningún tipo de retroceso, o puede ocurrir que el retroceso ocurriera al final. Da igual, el caso es que es muy bajista y que los osos tuvieron el control de principio a fin. Otro patrón de velas, formado por dos velas, una larga y bajista y la otra más pequeña, alcista. Una a continuación de la otra. Este es otro patrón de reversión, bastante conocido por el nombre, por eso lo vamos a comentar, pero de una fiabilidad bastante baja. Su nombre es Harami alcista o también Harami bullish. Este caso de aquí sería Harami bullish cross. Bien, condiciones para que esto sea así. Primero, tendencia previa bajista. Y se supone que tras el patrón habrá un revertimiento y comenzará a ser a partir de ahí alcista, ya sea tendencia a tendencia o tendencia pullback. Está formado por una
tendencia bajista previa, a continuación una larga vela bajista, esta de aquí, y después otra vela, en este caso alcista, contenida dentro de la vela anterior. O, en este caso, un doji, que lógicamente, como es un doji, está contenido dentro de la vela anterior. Pero esta de aquí, la vela alcista, ha de estar contenida dentro. ¿Qué indica? Pues que los bajistas están perdiendo fuerza y es posible que haya un cambio de tendencia. También recuerda, no es tan importante qué ocurra como dónde ocurre. En un soporte o con un mercado en sobreventa o con un indicador que esté pasando por aquí, como por ejemplo una media móvil, es mucho más necesario tenerlo en cuenta que no en cualquier otro lugar, que a lo mejor es en medio de la nada y no representa nada, simplemente un capricho que se formaron estas velas, nada más. De todos modos, bueno, estoy comentando este patrón, es uno conocido, pero su fiabilidad no es excesivamente alta, entonces trata por lo menos de buscar una confirmación, como una vela que abra aquí, por ejemplo, también alcista, que cierre por encima de la siguiente vela, es decir, de esta. Algo así. En ese caso ya, pues sí, tómalo más en cuenta. Aunque de por sí este es otro patrón que comentaremos más adelante. El patrón se llama piercing line o piercing alcista. Piercing alcista. En español sería algo así como pauta penetrante. En primer lugar, como todo patrón de cambio de tendencia, ha de haber una tendencia previa. En este caso es necesario que sea bajista, para que luego revierta a alcista. Ya sabes que puede ser o bien tendencia o bien un pullback. Luego, como es un patrón formado por dos velas, la primera ha de ser una gran vela bajista, de color rojo, del color que tengas establecido para los bajistas. Y la siguiente vela, que ha de ser alcista, debe de abrir por debajo del cierre de la vela anterior. Es decir, esta cerró aquí, esta abre aquí, con lo cual ha de abrir por debajo y ha de cerrar al menos por encima de la mitad de la vela anterior. Es decir, para verlo más claro, tiene que abrir por debajo. Esto en Forex, como es un mercado tan sumamente líquido, esto se llama gap. Empezamos por ahí. Bueno, pues en Forex, como es un mercado tan sumamente líquido, se producen bastantes pocos gaps o mucho menos de los que ocurren en otros mercados. Así que puede o bien haber un salto, es decir, que el precio se salte todos estos precios de aquí hasta abrir más abajo, o puede realmente abrir prácticamente al mismo nivel, no importa. Pero lo importante es el cierre. El cierre ha de cerrar esta vela por encima al menos de la mitad de la vela anterior. ¿Ok? Muy importante que aparezca en un lugar concreto. En este caso, en un soporte. O también en un mercado en sobreventa. O una media que pase por aquí, etcétera. También ya sabes que yo te he aconsejado muchas veces que los patrones alcistas es mejor operarlos en tendencias alcistas y no en tendencias bajistas. Es decir, tendencia alcista, esperas a que haya un pullback. En el pullback esperas a que aparezca el patrón alcista y así siempre operarás a favor de la tendencia. Y eso son más probabilidades de éxito que no operar en una tendencia bajista. Tendencia bajista, aparece el patrón y tendencia alcista. Porque estarías operando contra tendencia y o bien acabes perdiendo o bien haga un pequeño pullback, ganes unos pocos pips y luego siga el mercado a la baja. Es decir, que tus ganancias sean o cero y tengas pérdidas o sean limitadas. Una vez de cada 10 a lo mejor tienes una super ganancia porque el mercado baja y justo ahí hace la reversión y entrarías en el inicio mismo de la tendencia, pero eso es probablemente mucho más escaso. Dark. Cloud. Ya voy, ya voy. Cover. Muy bien. En primer lugar, ha de haber una tendencia alcista previa. Puede ser una larga tendencia alcista previa o puede ser una tendencia bajista un pullback que está viendo alcista.
que es mucho mejor, a mí me gusta mucho más. Y haría el patrón y en teoría revertiría. Condiciones de la formación. Está formado por dos velas. Ha de haber una primera vela amplia alcista, verde o del color que haya establecido para el alcista, y a continuación una vela bajista que venga después. Esa vela debe tener dos condiciones en casi todos los mercados. En el Forex casi basta con que tenga una. En primer lugar sería que ha de haber un gap según el cual donde cierre la primera vela, la siguiente tiene que abrir un poco por encima. El Forex es un mercado tan sumamente líquido que se producen muy pocos gaps en comparación con otros mercados, con lo cual es probable que en realidad abran al mismo nivel. Ahora bien, el cierre de la segunda vela ha de estar por debajo de la mitad de la vela anterior. Esto sí es importante. Y sobre todo recuerda, no es tan importante que aparezcan esta configuración, estas dos velas, sino dónde aparecen. Que aparezca una resistencia, o tocando una media móvil, o en un mercado sobrecomprado, es mucho más importante que el hecho en sí de que aparezcan. Seguimos con los patrones de velas dobles. Turno ahora para un patrón de cambio de tendencia, formado por una primera vela, que sería bajista, roja o del color que hayas elegido. La siguiente vela es más amplia que la anterior, es verde, implicaría el cambio de tendencia. Te voy a dar una pista. La segunda vela envuelve a la primera. Este se llama engulfing bullish, o en español será algo así como envolvente alcista. Solo me queda confirmar que no hay faltas de ortografía y perfecto. En este caso se trata de otro patrón de cambio de tendencia. ¿Qué significa eso? Que ha de haber una tendencia previa. Tendencia previa bajista y revierte hacia una tendencia alcista. Ya sabes, hay una tendencia bajista y luego cambiaría a tendencia alcista. Sin embargo, sabes que a mí ya en lo personal me gusta operarlas en los pullback. Es decir, en este caso tendríamos una tendencia alcista previa, pullback y continúa la tendencia alcista. Y a mí me gusta esperar estos patrones aquí, al final del pullback. Y no aquí, porque sería como operar contra tendencia. Así cuentas con el poder de la tendencia a tu favor. Y simplemente la definición es que el patrón tiene una vela roja, bajista, y la siguiente vela envuelve a la vela anterior en toda su amplitud. El mercado Forex, como es muy líquido, ya lo hemos dicho muchas veces, tiene pocos gaps, porque por definición este patrón suele significar que la vela verde abriría por debajo de este nivel y cerraría por encima del otro nivel. Es decir, que la cubriría totalmente. Pero como habitualmente en el Forex una vela abre donde cerró la anterior, pues en este caso nos conformamos con que estén al mismo nivel. Que está por debajo también vale. ¿Qué más hemos aprendido hasta ahora? Niveles importantes. No importa tanto el hecho de que aparezcan estas velas o estos patrones, sino dónde aparecen. Y en un nivel de resistencia, en un mercado sobrevendido, o por ejemplo con una media móvil que pase por aquí, o otros indicadores que utilicemos, si aparecen este patrón, da más confiabilidad. Ahora bien, si aparece solamente este patrón sin nada más, yo no te aconsejo que lo opere. Otro patrón formado por dos velas, una verde y la otra roja que envuelve a la verde. ¿Cuál es? Efectivamente, engulfing bearish. O lo que es lo mismo, envolvente bajista. ¿Condiciones para que se dé tal patrón? Bueno, tendencia alcista previa. Y tras formarse, continuará en bajista, revierte la dirección. La primera vela ha de ser verde y la segunda ha de envolver por completo a la vela anterior. Y sería bajista en este caso. En este y en todos los casos de engulfing bearish. Volvemos igual que antes al tema del gap. En el Forex, por su enorme liquidez, no suele haber gap, entonces suelen
habitualmente abrir una vela donde cerró la anterior. En otros mercados que sí suele haber más gaps, la vela envolvente envuelve por completo, suele abrir por encima y cerrar por debajo. En el Forex nos conformamos con que cierre por debajo de la vela anterior. Es una vela enormemente bajista. ¿Y qué más, qué más, qué más? Recuerda, dónde aparece es lo importante. En una resistencia o con algún indicador en sobrecompra o con una media móvil pasando por aquí, en un retroceso de Fibonacci. Cualquier de esos lugares es estupendo. Y si encima confluyen varios, aún mejor. Ahora vamos a comentar el patrón de velas contrario al anterior, formado por una vela alcista. Ya sabes que las plataformas cuando vienen por defecto suelen ser velas blancas. Y la siguiente vela más pequeña y contenida dentro de la anterior es negra en las plataformas cuando vienen por defecto blanco-negro o roja. Roja en nuestro caso porque es el color que hemos elegido para los patrones bajistas, pero puedes haber elegido marrón, gris, azul, amarillo, morado, el que quieras, ya lo sabes. Y este patrón se llama Arami bajista o Arami bearish. Y la versión con el doji se llama Arami bearish cross. ¿Cuáles son las condiciones para que se den estos patrones? En primer lugar, ha de existir una tendencia alcista previa, en ambos casos. Y, en teoría, siempre y cuando ya sabes de dónde ocurra, si hay una resistencia, lo que indicaría sería una reversión del movimiento. Es decir, tendencia alcista revierte a bajista, tendencia alcista revierte a bajista. En primer lugar aparece una larga vela alcista, del color que tú hayas elegido, sea blanco, sea verde, sea morado, el que quieras. Indica el poder de los alcistas de continuar con la tendencia. Y a continuación aparece una vela más pequeña de color contrario, es decir, tendencia bajista, que está contenida dentro de la anterior. En este caso es así, en este caso aparece un doji. ¿Qué indica? Indica el agotamiento de la fuerza alcista. Y que es entonces probable que aquí ya hayan consumido todo su poder, toda su fuerza, y ahora ya solamente les quede ceder terreno. Ya ganaron todo lo que querían ganar, ya consiguieron y cerraron sus beneficios, y ahora ya les toca pues simplemente dejar el terreno o bien a los bajistas, o bien ahora les toca simplemente ellos que quieren ya cambiarse de chaqueta. Lo importante, como siempre, no es tanto el patrón en sí, sino dónde ocurre. Si es una zona de resistencia, un mercado sobrecomprado, por aquí pasa una media móvil, igual aquí, entonces incrementa las posibilidades de que este patrón realmente sea un patrón de cambio de tendencia. No obstante, el Arami suele ser un patrón de una fiabilidad relativamente baja, pero bueno, tiene más, de hecho, más importancia el Arami Bearish Cross que el Arami Bearish normal. Luego también ya sabes que el Forex es un mercado extremadamente líquido, entonces no suele haber gap. En ocasiones, este patrón en otros mercados habitualmente por definición suele cerrar por debajo y abrir por debajo de la vela anterior. Aquí, como el Forex está sumamente líquido, suelen abrir donde cerró la vela anterior. Pero bueno, en ocasiones, por definición, suele abrir incluso por debajo. Y lo mismo en este caso. Por debajo, y como es un doji, lógicamente el cierre también está muy por debajo y totalmente contenido en la vela anterior. Más adelante también vamos a ver otro patrón relacionado con este, que ocurre cuando la siguiente vela ya cierra por debajo de lo que es la primera vela y sería como la confirmación del patrón de bajista. En este caso también sería más o menos algo así. Tal vez no tan exagerado, pero bueno. De todos modos, no te preocupes, solo te lo dejo caer. Pero al igual que en el Arami Bullish, en el Arami Bearish también ocurre que la tercera vela forma de por sí otro patrón que más adelante vamos a comentar. Ahora vamos a hablar de los Twister Tops, que son, traducido al español como techo en pinzas. Verás que son velas que tienen un máximo, un techo, y que coinciden tanto en apertura como en cierre en él. Este patrón, como ya hemos dicho, recibe el nombre de
Twisher top. El inverso es el Twisher bottoms, que sería suelo en pinzas. Es un patrón de cambio de tendencia, por lo tanto, en primer lugar, que requiere una tendencia previa. Y en este caso, el Twisher tops tiene una tendencia previa alcista. Y lo que implicaría sería que tras el patrón, la teoría nos indica reversión, es decir, que pase a ser bajista. Tras el patrón, bajista. Ha de estar formado mínimo por 2 velas, aunque puede estar formado por más. Y es un tanto impreciso. El caso es que el máximo, tanto del cuerpo como de las sombras, sea el mismo en ambas velas. Puede haber también entre ambas algunas velas inferiores. Pero bueno, para no liarlo mucho, fíjate. Sombras más o menos iguales. O sombra y cuerpo a la misma altura. O sombra y sombra, o los dos cuerpos, da igual. El caso es que marcan el mismo techo. Estos 3 ejemplos que hay aquí son solamente algunos ejemplos de los muchísimos que puede haber. Este es un buen patrón, bastante fiable. Y claro, al marcar el mismo techo, ¿qué está indicando? Lo que ya hemos repetido 1000 veces. Que tiene que haber una zona importante de resistencia o de mercado sobrecomprado en estos niveles. Es decir, no tanto el patrón que ocurre, sino dónde ocurre. Turno ahora para un patrón de velas en el que el piso coincide. El suelo es igual para 2, 3, 4 velas. Y esas van a suponer un potencial cambio de tendencia. Este patrón recibe el nombre de Twisher bottoms. En español se podría traducir algo así como suelo en pinzas. Pero bueno, quédate mejor con la palabra en inglés. Bien, como todo patrón de cambio de tendencia, exige que exista una tendencia previa a él. En este caso debe ser siempre bajista. Ya sea tendencia o puede que estemos en una tendencia alcista, que nos encontremos en un pullback. El pullback ha de ser bajista para luego revertir. Y tras el patrón, el precio ha de irse al alza. Aquí bajaría, se produce el patrón y al alza. Luego, la única condición que ha de haber para que sea un patrón Twisher Bottoms es que estas velas compartan el suelo. Es decir, pueden coincidir las sombras en el mismo suelo, los cuerpos o el cuerpo y la sombra, etcétera. Cuerpo a cuerpo, sombra a sombra, sombra a cuerpo, cuerpo a sombra, da igual. El caso es que el suelo es el mismo y se supone que está resultando infranqueable. Por el mismo motivo, recuerda lo importante que es dónde se produce el patrón. En una línea de soporte, con un mercado sobrevendido, con una media móvil que pase por aquí, etcétera. Todos esos motivos son muy válidos para justificar además el patrón y la potencial reversión del precio. Si está en medio de la nada o de ninguna parte, entonces ignóralo. Es lo mejor. Hay muchas cosas que no debes hacer y una de ellas es operar en medio de ninguna parte. Bueno, también hay otras que no debes hacer. El siguiente patrón está formado por una vela alcista, envuelta a su vez por una vela bajista, una engulfing bearish, y finalmente una vela de confirmación a continuación más bajista aún. Será el ejemplo contrario del caso anterior. Este patrón, en comparación con el anterior, recibe el original nombre de 3 outside down. Y consiste en 3 velas. Es necesario primero que exista una tendencia alcista previa para que haya un cambio de tendencia, de alcista a bajista, y en ello se produce un engulfing bearish, una vela, un patrón envolvente bajista. Tras él aparece una vela de confirmación de que la tendencia es bajista. Al aparecer esta tercera vela, se convierte en un patrón 3 outside down.
¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que tras el patrón Engulfing Berries puede que el precio o bien no cierre por debajo del patrón, la siguiente vela, o bien se condense un poco o regrese a la resistencia a, digamos, adicionar nuevos vendedores para luego ir a la baja. Si lo hace directamente, entonces estamos ante un patrón llamado de esta forma. Es muy importante dónde aparece este patrón. Es decir, ya sabes que tiene que estar en un lugar destacado y no en cualquier parte. Si es un patrón bajista, ha de aparecer en una resistencia, o bien en un mercado sobrecomprado, o una media móvil que pase por aquí, o un retroceso Fibonacci, etc. También yo te aconsejo que si es un patrón bajista, lo operes en una tendencia bajista, porque así vas a tener la tendencia a tu favor. Es decir, tendencia bajista, que haya un pullback, en el pullback que aparezca este patrón, y así entras a favor de la tendencia. Y no tanto operarlo puede ser más arriesgado en una tendencia alcista, porque es tendencia alcista, aparece el patrón y ya las probabilidades de que realmente aquí se produzca una tendencia bajista o un pullback, en un caso de que aparezca un pullback, sería entonces donde ganarías menos, porque el pullback va a ser un movimiento más pequeño. De cada 10 veces va a ser bastantes pocas que captures la tendencia bajista desde el momento máximo, desde el momento en que se forme y consigas toda la ganancia. Así que por eso es mejor operar a favor de la tendencia que no en contra. Porque si operas en contra es más fácil que en cualquier momento se dé la vuelta o directamente ignore el patrón y te saque con el... Igual que Homer nos dice que existen tres tipos de personas, aquí tenemos otro patrón formado por tres tipos de velas. De hecho, se trata del patrón Arami Bullish más otra vela de confirmación. Y este patrón recibe el nombre de 3 Inside Up. Recuerda cómo el patrón que estaba formado por un engulfing bullish era 3 outside up, porque la segunda vela estaba por fuera de la primera. En este caso está inside, dentro. Y además esto ya sabes que es un Arami bullish. Otro patrón que ya hemos visto. Muy bien. Como siempre, ¿qué es lo necesario para que haya un cambio de tendencia? Una tendencia. En este caso, tendencia bajista. Y en este lugar, teóricamente, revertiría hacia una tendencia alcista. A continuación es necesario que se produzca un patrón Arami bullish. Aquí lo tenemos. Recuerda que este tipo de patrón no era demasiado fiable. Ahora bien, al convertirse en un 3 inside up con otra vela de confirmación, pasa a ser mucho más fiable. Esta es la vela de confirmación. Ha de cerrar por encima del patrón Arami bullish. También recuerda que es muy importante dónde ocurre. Si es un patrón de cambio de tendencia, ha de ocurrir en una zona en la que haya interés por comprar. Por ejemplo, aquí han de estar los toros muy interesados en comprar y en cambiar la situación. En un soporte, en un mercado en sobreventa, con una media móvil que pase por aquí, etc. Otro consejo que siempre te doy es que un patrón alcista es mucho mejor operarlo en una tendencia alcista. Tendencia alcista, pullback, sucede, por ejemplo, este patrón 3 inside up y continúa la tendencia alcista. Que ocurra en el pullback, así cuentas con la fuerza de la tendencia a tu favor. Y es más arriesgado operarlo en una tendencia bajista, aparece el patrón y aquí considerar que va a ir al alza. Pueden ocurrir tres cosas. Una, va al alza extremadamente y te haces rico rico. Pero no siempre es Navidad. Es decir, capturar el movimiento desde la parte más baja te puede salir bien una de cada 10 veces a lo mejor. La segunda opción es que esté la tendencia bajista y se produzca un pullback hasta este nivel y luego baje. Total ganarás X pips o a lo mejor sales en break-even. Siempre y cuando muevas el stop. A lo mejor si no sales en pérdida cuando revierta. O la otra opción es que continúa la baja y te active el stop loss. Es decir, siempre es más arriesgado operar contra la tendencia. Seguimos repasando los patrones estrella. Turno ahora para un patrón estrella bajista. Personalmente me encantan, tanto la Morning Star como la Evening Star. Y este es el patrón.
evening, star. O algo así como estrella de la tarde o estrella vespertina. Como sus predecesores, se trata de un patrón de cambio de tendencia. ¿Qué significa? Que ha de haber una tendencia primero para poder revertirla. En este caso una tendencia alcista. Y luego revertiría a tendencia bajista. En primer lugar aparece una vela de un tamaño considerable alcista. A continuación aparece una vela bastante pequeñita en comparación que puede ser bien bajista o bien alcista. Realmente no importa mucho. Y el patrón termina con una vela bajista que cierra, pero encima de la vela, de la apertura de la vela alcista. Es decir, ha de cerrar por encima de este nivel. Seguro que a esas alturas ya no hace ni falta que te explique más, pero bueno, aún así voy a hacerlo. Es muy importante dónde más que el qué o el quién. En este caso, ¿dónde? Es un patrón de reversión bajista, con lo cual será muy importante que aparezca en una resistencia, o bien en un mercado en sobrecompra, o en un retroceso de Fibonacci, en una media móvil, etcétera. Lugares en los que puedas rebotar porque ahí estén los osos. Y nuevamente te repito, ya sabes que a mí los patrones bajistas me gusta operarlos principalmente en tendencias bajistas. Tendencia bajista, pullback, aquí nos aparece el patrón bajista y así entraríamos a favor de la tendencia principal. Mucho mejor de esta forma contar con la tendencia a favor que en una tendencia alcista aparezca el patrón y aquí nos arriesgamos a que realmente o bien haga tendencia a la baja, lo cual sería estupendo, pero menos habitual, que nos haga un pullback en el cual tendremos unas ganancias limitadas porque iríamos aún así contra tendencia, o directamente que nos lo saquen el stop porque aún así la fuerza de la tendencia era demasiado y el patrón pues no era motivo suficiente como para asegurarnos la supervivencia de la operación. Así que ya sabes, siempre intenta hacerlo a favor de la tendencia. Y ahora toca una variante de estos patrones. Doji Morning Star. Entonces este patrón llamado Doji Morningstar es porque es como un Morningstar, solo que en la vela central, en vez de tener una vela pequeñita, tiene un doji. Ya sabes que un doji es aquella vela cuyo precio de apertura y de cierre es prácticamente el mismo. Este también es un patrón muy fiable de cambio de tendencia. Y por lo tanto necesita una tendencia previa, tendencia bajista, y revertiría hacia una tendencia alcista. Habría de estar formado en primer lugar por una vela relativamente grande bajista. A continuación aparecería un doji. Y finalmente, una vela alcista, la cual ha de cerrar por debajo de la apertura de la vela bajista. Es decir, por debajo de este nivel. Como todos los patrones de vela, no es tan importante que aparezcan, sino dónde aparecen. Entonces, por ejemplo, en una línea de soporte, con una media móvil que pase por aquí, en un retroceso de Fibonacci, en un mercado sobrevendido, con las bandas Bollinger atravesándolo por la zona sur, etcétera, es donde se potencia y se maximiza su efectividad. Recuerda también que como patrón alcista que es mejor operarlo en una tendencia alcista. Tendencia alcista, pullback, aparece el patrón y entramos a favor de la tendencia. Es mucho más arriesgado operarlo en una tendencia bajista. Tendencia bajista, aparece el patrón y comenzar aquí es ir contra tendencia. Pueden ocurrir muchas cosas. Puede ir realmente a nuestro favor, puede hacer un pullback y luego caer nuevamente, o directamente activar nuestro stop. Las probabilidades siempre estarán a tu favor si operas con la favor de la tendencia. Queda un último patrón formado por 3 velas de cambio de tendencia y que incluye la palabra estrella en su nombre. ¿Lo adivinas? Efectivamente. Evening, Doji, Star.
Como puedes ver, es muy parecido al Evening Star, solo que en vez de haber una pequeña vela en este punto, que daba igual el color, aparece un doji. Como todo patrón de cambio de tendencia, ha de haber una tendencia previa. En este caso sería alcista. Aparece el patrón y cambia a bajista. La primera vela ha de ser una vela de cierto tamaño e importancia alcista. La segunda vela será un doji. De ahí viene el nombre de esta variante. Evening Doji Star. Una vela que abre y cierra prácticamente al mismo nivel. Y finalmente habrá una vela bajista, la cual cerrará por encima del precio de apertura de la vela alcista. Es decir, el precio de apertura es este nivel, pues va a cerrar siempre por encima. Va a estar contenida dentro de la gran vela alcista. Y por gran me refiero simplemente que es más grande que el resto. Sabes que es muy importante dónde aparecen. En un nivel de resistencia, o en un mercado sobrecomprado, con unas bandas Bollinger que pasen por aquí, o un media móvil, o un retroceso Fibonacci. Todo eso son condiciones excelentes que van a reforzar a este patrón. Ahora bien, si aparece en medio de la nada, va a ser más una trampa que algo a tener en cuenta. También ya sabes que te aconsejo que los patrones bajistas los operes sin tendencias bajistas. Tendencia bajista, que aparezca un pullback, aquí aparece el patrón bajista y entramos a favor de la tendencia. Y es más arriesgado siempre operar en tendencia contraria o contratendencia. Una tendencia alcista que nos aparezca el patrón, aquí puede ocurrir de todo. Puede ocurrir que la fuerza alcista sea tan fuerte que definitivamente nos active el stop loss y perdamos la operación. Que el movimiento contrario efectivamente se produzca, pero que sea un pullback y nuestras ganancias sean limitadas o incluso acabemos perdiendo si no hemos movido el stop a break-even. Y puede ocurrir también, que sería el caso ideal, pero el que menos va a ocurrir menos veces, que capturemos el nacimiento de la nueva tendencia justo desde el punto más alto. Ahora vamos a ver el patrón 3 soldados blancos. Y tranqui, que ni es militarista ni tampoco es racista. En inglés el nombre de este patrón es 3 white. Es white porque en las gráficas más simples de dos colores, blanco y negro, blanco suele ser alcista y negro suele ser bajista. Simplemente por eso. Y soldier. Bien, en primer lugar ha de haber una tendencia bajista previa. Y tras este patrón se supone que continuará siendo alcista. Es un patrón muy alcista, como ves, tiene mucha fuerza de compra. Está formado por, como puedes ver, 3 velas verdes o del color que tú establezcas para alcista consecutivas. Cada una de ellas cerrará muy cerca de su máximo de la sesión. Es decir, que o bien no tienen sombras superiores o las tienen muy pequeñitas. Lo importante de un patrón de este tipo es también dónde aparece. Que un patrón alcista aparezca en una tendencia alcista es estupendo. Tendencia alcista, ocurre un pullback, aquí se nos forman 3 soldados blancos y nos daría la señal de que la tendencia va a continuar al alza. Es mucho más arriesgado operarlo, por ejemplo, en una línea, aunque sea de soporte, pero una tendencia bajista. Porque como la fuerza principal es bajista, estarías intentando entrar contra tendencia, entonces corres el riesgo de que no te salga bien, aunque te salga aquí. Es muy positivo y muy deseable que este patrón se produzca cerca de una línea de soporte, cerca de unas bandas Bollinger, cerca de un mercado en sobreventa, también con una media móvil que pase por este nivel, etc. Turno ahora para el patrón 3 cuervos negros. Es exactamente igual que 3 soldados blancos, solo que en bajista. Su nombre en inglés es 3 black. Ya sabes que black es porque es el color que suele ser habitualmente en las gráficas en blanco y negro para el bajista. En este caso nosotros lo tenemos de rojo. Kraus. 3 cuervos negros. En primer lugar, es necesaria la existencia de una tendencia alcista previa. Ya sabes que puede ser o bien tendencia alcista o un pullback que está viendo alcista. Y finalmente, tras este patrón, el precio se irá a la baja. Está formado por
tres velas bajistas de considerables dimensiones, no enormes, pero sí claramente bajistas. Es un movimiento con mucha fuerza bajista. Y además suele tener unas sombras inferiores pequeñas. Es decir, que suele cerrar bastante cerca de lo que es el precio mínimo que tuvo durante toda la sesión. También es muy importante dónde ocurre este patrón. Es decir, en una línea de resistencia va a tener una enorme vigencia. También va a tener mucha validez si hay por aquí una media móvil, bandas de Bollinger, un mercado en sobrecompra, etc. Yo te aconsejo que un patrón bajista lo operes en una tendencia bajista. Es decir, tendencia bajista general, hay un pullback, nos aparecen aquí los tres cuervos negros y operaría a la baja. ¿Por qué? Porque así tienes el poder de la tendencia a tu favor. Siempre es mucho mejor que operar contra tendencia. Tendencia alcista, aparece el patrón, tres cuervos negros, y aquí, que ocurra o no, el cambio de tendencia ya va a depender muchísimo más, no de la suerte, pero sí de... vas a tener menos probabilidades de éxito. Operar contra tendencia te garantiza que el éxito va a estar igual al 50%. Un buen patrón con una buena resistencia, pero contra tendencia, no estoy muy seguro. Puede que sí, puede que no, eso ya a tu criterio. Ahora toca un patrón alcista en el que los osos tienen muy poco que objetar. Este patrón se llama triple formación alcista. Se trata de un patrón de continuidad. Es decir, la tendencia previa es alcista. Aparece este patrón y se espera que al terminar de formarse, la tendencia continúe al alza. En primer lugar, suele aparecer una vela lo bastante amplia como para englobar a las que le van a suceder del tipo alcista. A continuación aparecerán tres velas bajistas englobadas prácticamente todos sus cuerpos dentro de la primera vela alcista, que no tiene por qué ser exacto, pero bueno, más o menos estarían dentro de ella. Y finalmente aparecerá otra vela alcista que rompería la resistencia que se ha formado aquí. Si te fijas, esto es en esencia como una especie de tendencia alcista pullback y continuación de la tendencia. Es decir, tenemos la tendencia alcista, hay un pullback y continúa al alza. Ahora vamos a ver un patrón bajista de continuación. Este patrón tiene en su interior una breve pausa alcista. Su nombre es triple formación, como odio los nombres largos. Se queda poco. ¿Y adivinas cómo sigue? Bajista. ¿En serio? ¿Por qué no se llama TFB? Para su formación requiere una tendencia bajista previa. Aparece el patrón y se supone que tras él la tendencia continuará siendo bajista. La primera vela que lo forma suele ser una vela bajista que engloba a todas las que van a suceder la continuación. A continuación suele haber tres velas alcistas. No siempre son tres alcistas. Puede que, por ejemplo, la central pueda incluso ser bajista. El caso es que van a estar contenidas dentro de la primera vela. Y por cierto, creo que esto no lo mencioné en la triple formación alcista, en el otro patrón que era inversamente igual a este. La vela intermedia podría ser incluso en aquel caso bajista o alcista. Es decir, el caso es que las tres velas estén contenidas dentro de la primera. Y finalmente, la última vela, que sería bajista, y nos daría la pauta de seguimiento bajista ya. Habitualmente incluso suele ser un engulfing bearish. ¿Ves cómo se van mezclando incluso los patrones? Un lugar estupendo para operar estos patrones es en una tendencia bajista, esperar al pullback alcista y que aparezca más o menos por aquí. Y luego ya nos marcaría la pauta de que la tendencia va a seguir a la baja. Es siempre mejor tener la tendencia
y su fuerza a tu favor que no en tu contra. ¿Adivinas de qué patrón de velas vamos a hablar ahora? ¿No? De la vela maestra. Aunque solo sea por el simple nombre, ya se hace respetar. En inglés es, además es el nombre más conocido, Master Candle. Y esta vela es la primera del patrón. Es una larga vela, no importa que sea alcista o bajista. De hecho, ya lo verás a continuación. Sus particularidades son las siguientes. Dentro de su perímetro están englobadas al menos las 4 siguientes velas. Mínimo las 4 siguientes, pero puede haber hasta 10, 20, muchísimas. Incluidas también las sombras. En este caso del dibujo no puedo dibujar la línea más abajo. Pero imagínate que donde termine la sombra es donde estaría la línea que más o menos delimita. Por ejemplo, aquí hay un fallo porque esta sombra está cortando la línea. Pero ya te digo, el motivo simplemente es porque no puedo poner esta línea más abajo. Y al menos las siguientes velas han de ser mínimo 4. Pero ya sabes que pueden ser muchas más. Y la forma de operarlo simplemente indica que en el lado en el que se produzca el rompimiento es a favor, es donde hay que entrar. Es decir, si el rompimiento se produce hacia arriba, debemos buscar operaciones de compra. Y si se produce hacia la baja, entonces deberemos buscar ventas. Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estás invitado a participar en el foro siempre que quieras.